La cruz parecía el signo de la derrota definitiva, pero en ella se escondía el secreto más profundo del amor que vence al pecado y a la muerte. ¿Te atreves a mirar más allá del dolor y descubrir la esperanza que renace? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que entraste en Jerusalén montado sobre un pollino, recibido con cánticos de júbilo y esperanza, tú que viviste el camino del sufrimiento y la entrega total, tú que padeciste, fuiste crucificado, muerto y sepultado, y resucitaste al tercer día para darnos vida nueva, danos la gracia de comprender en profundidad el misterio de tu amor. Haz que este encuentro catequético nos transforme, que el Espíritu Santo abra nuestros ojos y corazones para que no solo entendamos, sino que vivamos y testimoniemos con alegría y valentía la fuerza de tu pasión y resurrección. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En esta catequesis vamos a hablar acerca de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Por supuesto, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es parte del gran acontecimiento. Imaginemos por un momento a Jesús entrando en Jerusalén, montado humildemente sobre un pollino. Las calles se llenan de personas que gritan, como lo testimonian los evangelistas. Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y lo podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 13, en Mateo, capítulo 21, versículo 9, y en Marcos, capítulo 11, versículos del 9 al 10. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén es un momento de esperanza y reconocimiento, pero también un anuncio claro. Jesús es el Rey que viene no con ejército ni poder terrenal, sino con humildad y entrega total. Desde este instante, nuestro corazón está llamado a recordar y proclamar la gran verdad que luego expresamos con fe en el credo. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos. No es solo una afirmación de hechos pasados, es la declaración viva de nuestra fe, de la victoria de Dios sobre el mal y la muerte. Es, en términos sencillos, el punto de partida de la fe cristiana. Jesucristo ha muerto y ha resucitado. El catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 638, nos dice: Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día. La pasión de Cristo continúa señalando el catecismo de la Iglesia Católica en los numerales del 571 al 618. La pasión de Cristo no es un episodio más, es el núcleo de nuestra esperanza, porque en ella se cumple la promesa y el plan de salvación. Ahora bien, meditemos acerca de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo según el Evangelio de Mateo, el de Marcos, Lucas y Juan. Mateo, la inocencia, el abandono, los signos cósmicos. Mateo quiere que sus lectores cristianos judíos, enfrentados al rechazo, comprendan que Jesús fue inocente, justo, que sufrió sin culpa. Mateo nos presenta dos figuras humanas que responden ante la culpa. Pedro, que llora amargamente, llora con arrepentimiento, Mateo 26, 75, y Judas, que desespera hasta el suicidio, Mateo 27, 5. Las burlas en la cruz
no son agresiones físicas o verbales, como lo presenta Mateo. Son manifestaciones del rechazo humano al misterio divino que Jesús encarna. Como lo descubrimos en tres claves principales y al mismo tiempo distintas. El texto evangélico según San Mateo lo dice claramente. Unos transeúntes que se mofan. Con Mateo 27, 39 al 40. Y al mismo tiempo que a él crucifican a dos salteadores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban por allí le insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que destruyes el santuario y este día lo levantas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios y baja de la cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes, los transeúntes que se mofan. La otra clave, las autoridades religiosas que lo provocan. Mateo 27, 41 al 43. Fíjense. Igualmente, los sumos sacerdotes, junto con los escribas y los ancianos, se burlaban de él diciendo: a otro salvó y a sí mismo no puede salvarse. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora si el que de verdad le quiere, ya que dijo: soy hijo de Dios. Y la tercera clave, incluso los ladrones crucificados. Mateo 27, 44. De la misma manera, le injuriaban también los salteadores crucificados. Una vez más, Mateo presenta que Jesús fue inocente, un justo que sufrió su culpa. Nos presenta dos figuras humanas que responden ante la culpa. Pedro, arrepentido, llora amargamente. Judas, quien logra ver su pecado, probablemente se arrepiente, pero se desespera y se suicida. De acuerdo al evangelista Mateo, las burlas en la cruz no son solo agresiones físicas o verbales, son manifestaciones del rechazo humano al misterio divino que Jesús encarna. Hay un rechazo. Y ese rechazo continúa viéndolo en la humanidad. No es solamente en el momento de la pasión y muerte del Señor, sino que es algo constante. Continúa ocurriendo en la humanidad. Transeúntes que se mofan, personas que podemos ver que se mofan de la iglesia, personas que no quieren vivir de acuerdo a los criterios cristianos, aún a sabiendas de que Jesús es el Rey y Salvador, es el Hijo de Dios que se ha encarnado. Las autoridades religiosas que lo provocan, los musulmanes, decapitaron a 30 por simple y sencillamente creer en Cristo Jesús. Y también personas que dentro de la autoridad religiosa, como decíamos, no quieren vivir de acuerdo a los criterios de los valores cristianos. Quieren tener su propia agenda, pudiéramos decir. Sí, lo sé. La mofa al sumo sacerdote y a los sacerdotes de todos los tiempos. Exacto, la mofa a Jesucristo es un sacerdote y a los sacerdotes de estar en los tiempos. Como ustedes saben, la gente suele hacer chistes groseros, sumamente escandalosos acerca de los sacerdotes y de las religiosas y religiosos. Tenemos que estar atentos. Y por último, incluso los ladrones crucificados. Hay personas que ven la tormenta, lo hemos dicho en otras ocasiones, ven la tormenta y no se arrepienten, saben que están llenos de pecado, ahí está la salvación, pero no quieren arrepentirse, no quieren dar un paso hacia atrás. Y tú le dices: Dios te bendiga, ven a la iglesia, comparte con nosotros, lee la Biblia, ora en tu casa, reza. Las burlas en la cruz no son solo agresiones físicas o verbales, son manifestaciones del rechazo humano al misterio divino que Jesús encarna. Mateo enlaza esto con el Salmo 22. Todos los que me ven se burlan. Confío en el Señor que lo libre. El grito desgarrador: Dios mío, porque me has abandonado, que aparece en Mateo 27, 46, es el eco del sufrimiento humano más profundo. No es simple desesperanza, no lo es, sino la expresión del silencio aparente de Dios ante el mal y el pecado y la unión total de Jesús con nuestra fragilidad.
Por eso siempre llevamos la cruz y no nos avergonzamos de la cruz, porque cuando miramos el crucifijo nos damos cuenta de que Jesús está completa y totalmente unido a nuestra fragilidad humana, a nuestro sufrimiento, y nos acompaña en nuestro caminar. Tras la muerte del Señor, Mateo nos revela que algo más grande sucede. Terremotos, rocas partidas, tumbas abiertas, el velo del templo desgarrado y la confesión del centurión en Mateo 27:54. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Estos signos cósmicos son un llamado a entender que la muerte de Jesús es un evento universal. No se limita a Jerusalén, es un evento universal, un juicio divino contra la injusticia y la revelación de un amor, el amor de Dios, que transforma la creación entera. Es un evento que emite un juicio para destruir la injusticia. Y es un evento transformador. Transforma la creación entera. Es lo que nos presenta el evangelista Mateo. Echemos un vistazo a Marcos. Y es clave de entendimiento mirar, contemplar esta palabra. Abandono, silencio, victoria de amor. Marcos, el evangelista, que transmite la experiencia más cruda y directa, nos muestra la pasión con todos sus matices. El abandono de los discípulos, la traición, la negación, la agonía y el silencio que acompañan a Jesús. Cuando nosotros vemos la pasión del Señor a través de los ojos del evangelista Marcos, entonces tenemos que pensar en el silencio, en el abandono y en la victoria de Dios. Primero, el abandono de los discípulos, la traición, la negación, la agonía y el silencio. Marcos presenta el silencio que acompaña a Jesús. Al final, el grito en Marcos 15:34. Eloí, Eloí, lema sabactani. Ese grito nos permite entrar en el desgarro íntimo de Jesús, pero también en la fuerza de su entrega. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, Marcos, el abandono, el silencio, finalmente la victoria de amor. Entrar en el desgarro íntimo de Jesús. Y en medio de ese desgarrarse, la fuerza del Hijo de Dios, la fuerza de su entrega. Marcos insiste en que la pasión no es derrota, sino una victoria total. ¿Por qué? Porque se da en obediencia al Padre que salva a muchos. Al igual que Mateo, nos muestra el velo rasgado y la confesión del centurión en Marcos 15:38-39. Marcos 15:38-39. Vamos a mirar a Marcos, ese pedacito de la confesión del centurión. Marcos 15:38-39. Pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró, y el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo. Al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Los signos del velo del templo rasgado en dos y del centurión proclamando a Jesús como hijo de Dios sellan la realidad de la divinidad y de la redención que Jesús da. El Dios verdadero, el hombre verdadero, Jesús nos revive. Aquel que es de condición divina y humana, que nos revive, trae consigo la redención. ¿Qué nos dice Lucas? Lucas habla de misericordia, perdón y confianza. Misericordia, perdón y confianza. Es uno de los textos evangélicos más hermosos. Podemos ver constantemente esa dinámica en el Evangelio según San Lucas. Misericordia, perdón, confianza. Lucas nos lleva a contemplar la misericordia activa en la pasión. Desde la cruz, Lucas 23:24, desde la cruz, Jesús pide perdón por quienes lo crucifican.
Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es misericordia activa en pasión. Jesús promete al ladrón arrepentido la salvación. Jesús promete salvación al ladrón arrepentido. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Finaliza con una entrega confiada del Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Este evangelio nos invita a confiar en la misericordia infinita de Dios que abraza al pecador y al justo. Las mujeres que acompañan a eso nos recuerdan que la fe no es siempre multitudinaria. A veces es fiel desde la distancia, acompañando en el silencio. Lucas 23:49. Hemos visto Mateo, Marcos y Lucas. Contemplemos la pasión del Señor a través del evangelista Juan. Triunfo, soberanía, cumplimiento. Triunfo, soberanía, cumplimiento. Juan presenta a Jesús como rey soberano que está en control absoluto, incluso en medio de su pasión. Jesús tiene control de lo que está sucediendo. En el huerto, Jesús declara, Juan 18:5-6, Juan declara, yo soy, mostrando que es el Señor de la historia. Utiliza el mismo nombre que pronuncia Dios en el Antiguo Testamento cuando Moisés le pregunta acerca de su nombre. Yo soy. En el huerto entonces Jesús declara, yo soy. Juan 18:5-6. Jesús muestra que Él es el Señor de la historia. Jesús, estando en control durante el momento de la pasión, da testimonio ante Pilato, acepta la cruz libremente y carga su propia cruz. Juan 18:37-38, 19-17. En el Evangelio según San Juan, durante la pasión del Señor, no hay grito de abandono. Sus últimas palabras son de cumplimiento. Tengo sed. Juan 19:28. Tengo sed. Son palabras de cumplimiento. Un clamor que el Papa León XIV explica en el sed y amor y comunión. Luego, Jesús dice, todo está cumplido. Juan 19:30. Todo está cumplido, afirmando que la misión se ha cumplido. De su portal abierto brotan sangre y agua. Juan 19:34. Fuente de los sacramentos, signo visible de la nueva alianza. María y el discípulo amado están presentes y Jesús los entrega el uno al otro formando la nueva familia eclesial. Juan 19:26-27. La nueva familia eclesial. Por eso no podemos comprender cómo algunos hermanos nuestros cristianos rechazan a la Virgen Santísima Nuestra Señora, siendo que el Señor le entrega al discípulo amado y entrega el discípulo amado a Nuestra Señora, la Virgen María, Madre del Divino Redentor. Juan 19:26-27. En esta entrega, cuando Jesús nos entrega el uno al otro, forma la nueva familia eclesial que brota precisamente del costado abierto del Señor, que se nutre de la sangre y agua del Señor, que se nutre del Cristo que se entrega totalmente. El Papa León XIV, con su majestético fresco y pastoral, nos invita a redescubrir el misterio de la cruz. En su audiencia general del 13 de septiembre del año 2025, meditó sobre las últimas palabras de Jesús, señalando, tengo sed no es solo un pedido físico, es el clamor profundo de un Dios que se hace vulnerable y suplica amor y comunión. Jesús no se muestra como un héroe distante, sino como un Dios cercano, que no debe pedir lo necesario, enseñándonos que el amor verdadero también sabe pedir y confiar. Sobre el arresto en Getsemaní, el Papa León XIV enseñó que Jesús no rehuye su pasión, sino que la entrega libre y amorosamente, que se entrega libre y amorosamente. Él no rehuye la pasión, él la mata, se entrega libre y amorosamente.
Esto nos recuerda que nuestra libertad es decisiva en la relación con Cristo. No somos víctimas pasivas, sino colaboradores en el misterio redentor. En la audiencia jubilar del 6 de septiembre del corriente, el Papa definió al crucifijo como el mayor descubrimiento de vida. Por eso nosotros tenemos siempre el crucifijo en mi altar. Los fieles lo ven, el sacerdote del crucifijo está sobre la mesa del altar, está la cruz procesional. En la Iglesia Católica siempre tenemos una cruz, y en nuestros hogares tiene que haber un crucifijo. En el hogar de cada católico tiene que haber un crucifijo. Hay personas que lo proponen. Recuerdo hace unos cuantos años, hago un paréntesis para hacer este comentario. Yo era también seminarista en esa época y fuimos al apartamento de unos religiosos y yo, eso me causó un impacto tan fuerte en mi corazón que todavía siento pena ajena. Y estábamos allí y éramos varios seminarios y también algunos religiosos. Y nosotros, uno de ellos le dice, qué bueno que tiene este apartamento. No sé si la cruz ponla ya en el cuarto, nadie tiene que ver. Me escandalizó algo de eso. No debe ser. Quien se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en el cielo, dice el Señor. Si usted va a mi casa, va a encontrar crucifijo. En cada habitación, una imagen de la Biblia. Mi hogar es católico. Y así tiene que ser. Si va a la casa parroquial va a encontrar también el crucifijo, imagen de la Virgen, de los santos de nuestro Señor Jesucristo. Lo último que adquirí fue un regalo hermoso que me hicieron de San José. Arriba el icono dice San José, terror de los demonios. ¿Por qué terror de los demonios? Pues San José fue obediente en todo momento. El hombre justo del que nos habla la Sagrada Escritura. Cierto, no nos debemos avergonzar de la cruz. Una vez más, 6 de septiembre del 2025, el Papa León XIV, definiendo al crucifijo como el mayor descubrimiento de vida. Comparó la cruz con un tesoro oculto que Santa Elena encontró y que nosotros debemos descubrir, valorar y vivir cotidianamente. Aquí tenemos una reliquia en San Malaquía de la Santa Cruz que yo di a venerar en ocasión del día de la exaltación de la Santa Cruz. Papa dice descubrir la cruz. Tiene 2000 años, yo me pregunto qué dice esa frase. Una pregunta excelente. ¿Por qué el Santo Padre dice descubrir la cruz? Santa Elena lo hace en referencia primero a Santa Elena, la madre de Constantino que viajó a Jerusalén para descubrir la cruz en la que fue crucificado el Señor y la descubrió. Pero también lo dice el Santo Padre en el sentido de que en la cruz está la vida. De ahí brota la vida. Porque si no hubiese sido por el sacrificio de la muerte y resurrección del Señor, estuvieran condenados. No habría perdón de los pecados. Hay personas que no logran descubrir eso y caminan como zombies por el mundo. Nosotros tenemos que descubrir diariamente la cruz, diariamente. Por eso los católicos hacemos diariamente la señal de la cruz. Y todo acto en la iglesia comienza en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. En el rito humano, como somos nosotros, y en los ritos apostolares comienza bendito sea el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos hasta la cruz, pues, también van los hermanos nuestros orientales que están en comunión con el Santo Padre. Entonces dicen, bendito sea el reino del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y también dice, bendito sea nuestro Dios en todo tiempo, ahora y siempre, por los siglos. Y hacen la señal de la cruz. Y cada vez que van a pronunciar el nombre del Señor, también la señal de la cruz, porque en la cruz está la salvación. Nosotros tenemos que descubrir, redescubrir el misterio de la cruz. Incluso en la sociedad actual, en la que nadie quiere sufrir todo el dolor nuestras angustias. No está mal que utilicemos medicamentos, hay que utilizar los medicamentos. Pero esta sociedad actual es tan y tan frágil. No te puedes usar ni con una esquinita, porque ya todo el mundo brinca. No estamos acostumbrados al sufrimiento y al dolor. Tenemos un remedio artificial para eso.
Por eso en medio de las pruebas grandes, cuando ya no hay pastillas, no hay medicamento que quiten el dolor, cuando son experiencias más místicas, cuando son retos, hay personas que no toman los retos. Hay personas que incluso se suicidan o caen en la depresión porque la angustia es tan y tan grande que no pueden redescubrir la, y saber que no estamos solos en medio del sufrimiento, que Él está con nosotros. Hay algo a mí me impactó también acá en Estados Unidos cuando vamos a un funeral en el cementerio, ¿verdad? Todo luce de lo más bonito, incluso hasta la tierra que van después a depositar en el sepulcro, esa tierra está cubierta con una lona verde, simulando la grama, la hierba, ¿verdad? Y le acomoda a uno las sillitas, y es para evitar precisamente ese enfrentamiento del ser humano con el dolor, para suavizar, hacer más llevadero el trago fuerte. Y allá le ponen la tierrita y la cubren. Total, cuando ya termina todo el discurso, ya le quitan la lona verde y ahí va la tierra sobre el ataúd o al sepulcro. También hay personas acá que no quieren llevar a sus hijos para que vayan al funeral del familiar o de algún vecino. Y yo diría que es un error. Estamos creando personas débiles. La cruz como signo de salvación. A redescubrir que en el sufrimiento podemos encontrar, y no es que seamos masoquistas, podemos encontrar esa fortaleza y saber experimentarlo. Es la manera en la que nosotros respondemos a ese reto. Jesús, al reto de la cruz, respondió abrazando su pasión y eso le dejó la victoria sobre el pecado, sobre el amor. Y lo hizo de una manera libre y voluntaria, por amor. La resurrección, confirmación de lo que creemos. La historia no termina en el sepulcro. Jesús fue sepultado, pero al tercer día resucitó según las escrituras. Y le voy a dar un sinnúmero de textos bíblicos que ustedes pueden consultar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 3 al 4. Mateo 28, 5 al 7. Mateo capítulo 28, versículos 5 al 7. Marcos capítulo 16, 6 al 7. Marcos capítulo 16, 6 al 7. Lucas capítulo 24, 5 al 7. Lucas capítulo 24, 5 al 7. Y Juan capítulo 20, versículos 1 al 9. La resurrección es la victoria definitiva, la prueba que el sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre y que la muerte ha sido vencida para siempre. Pueden consultar los numerales 652 del 652 al 655 del Catecismo de la Iglesia Católica para poder confirmar esto que les estoy diciendo. La resurrección es la victoria definitiva, la prueba que el sacrificio de Jesús fue aceptado por el Padre y que la muerte ha sido vencida para siempre. Lo que todo esto significa para nuestra fe, según el credo, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entraremos adelante en detalle de la resurrección, pero lo que significa cuando recitamos el credo, significa que nosotros como católicos creemos con firmeza y esperanza que Jesús padeció, sufrió traición, abandono, tortura y dolor por amor a nosotros. Repito, número 1, Jesús padeció, sufrió traición, abandono, tortura y dolor por amor a nosotros. Número 2, Jesús murió crucificado, entregó su vida libremente para salvarnos. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 601. Número 3, Jesús fue sepultado. Su muerte fue real y verdadera, como hombre y como hijo de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 626. Y en cuarto lugar, Jesús resucitó al tercer día. La victoria sobre el pecado y la muerte que da sentido y fuerza a nuestra fe. Es el punto de partida de nuestra fe. Jesús ha muerto y ha resucitado. ¿Alguna duda, alguna pregunta con estos puntos que acabo de señalar?
porque son afirmaciones serias. Nosotros decimos, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, resucitó de los muertos. Jesús padeció, Jesús murió crucificado, Jesús fue sepultado, Jesús resucitó al tercer día. La cruz, la sed, la entrega libre y la esperanza. En estos términos, en estas palabras, se encuentra una conexión. Gracias a las enseñanzas del Papa León XIV, podemos reconocer en el clamor, tengo sed, la expresión de nuestra propia sed humana de amor, perdón y Dios. Tenemos sed de Dios, tenemos sed de amor, tenemos sed de perdón. Son muchos los que hablan de amor en las redes sociales y en nuestro diario vivir, pero esta sociedad realmente está sedienta de amor. Esta sociedad está sedienta de perdón. Todo el mundo quiere aceptación, lucha por una aceptación, por la fama, por el poder, por el prestigio. Muchos están en dependencia de eso para ser felices, cuando realmente de quien dependemos es de Dios, de su amor, de su perdón, porque pecar de su presencia en nuestra vida. Pero hay personas que en lugar de buscar el perdón, prefieren la mugre con debajo del tapete, debajo de la alfombra. Nosotros reconocemos que estamos necesitados de perdón y venimos al Señor, que es médico de nuestra salud. Aprender que Jesús no evade su pasión, sino que la acepta libre y amorosamente y llama a vivir la fe con responsabilidad y confianza. Ver la cruz como un tesoro escondido que podemos descubrir y atesorar en nuestras pruebas y sufrimientos cotidianos, transformándonos en ocasión de gracia y esperanza. El misterio de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de Cristo no es solo historia, es un acontecimiento que llamamos pascual, es vida que transforma, es nuestra historia como creyentes. Es la historia de la humanidad que realmente tiene un poder cósmico transformado que cambia el curso de la historia, que cambia los eventos en la vida. Pero tenemos que estar presentados. Cuando nos sintamos abandonados, recordemos el clamor de Jesús y que Dios no nos abandona jamás. Oh, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es un mirar al crucifijo y decir, tú estás conmigo. Aunque me siento abandonado, aunque estoy sufriendo, aunque estoy pasando por todas estas situaciones, yo sé, Señor, que tú vas conmigo. Salmo 23 con el que todos estamos familiarizados. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tú vas conmigo, aunque camine por cañadas oscuras, aunque sufra, aunque padezca, tú vas conmigo. Habitaré en la casa del Señor por años sin fin. No es recitar el Salmo 23 de memoria, es hacerlo nuestro, es traerlo a la pasión del Señor, es traerlo a los retos que nosotros enfrentamos diariamente. Cuando nos sintamos abandonados, recordemos el clamor de Jesús y que Dios no nos abandonará más. Cuando afrontemos el pecado, abramos nuestro corazón al perdón, ese perdón que Jesús nos ofrece precisamente desde la cruz. Cuando necesitemos fortaleza, que el triunfo de Jesús nos sostenga y nos dé esperanza. Siguiendo la invitación del Papa León XIV, aprendamos a coger la cruz, a ver en ella el tesoro escondido, a pedir humildemente, a confiar plenamente y a amar con el corazón abierto. Es algo que tenemos que pedir al Espíritu Santo, esa gracia de vivir la verdad que se nos ha revelado. No solo para confesarla con la boca, sino para celebrarla en la liturgia, en la Santa Misa. Por eso es importante asistir a la misa dominical. Nuestra vida tiene que ser un testimonio de que Cristo vive, ha resucitado y reina para siempre. Vamos a orar concluyendo la catequesis de hoy. Señor resucitado, gracias porque en tu pasión nos enseñaste el valor infinito del amor que se entrega sin conclusiones. Ayúdanos a descubrir en nuestra propia cruz la semilla de vida nueva. Haz que aprendamos a pedir, a confiar y amar con humildad y valentía. Que la fuerza de tu resurrección
renueve nuestra esperanza y nos impulse a vivir como auténticos discípulos hasta que nos encontremos contigo en la gloria eterna. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Lo que parecía el final fue en realidad solo el comienzo. El Cristo ha resucitado. El que padeció y murió en la cruz ha resucitado. Contemplemos el próximo mes de una manera más profunda el misterio de la resurrección del Señor. La tumba está vacía. El Señor en su infinita bondad nos conceda esa gracia y nos volveremos a ver en noviembre para la catequesis acerca de la resurrección y la ascensión del Señor a la derecha del Padre. Tomaremos también dentro de la catequesis un instante que omití a propósito, una frase del credo que dice descendió a los infiernos. Vamos a explicar eso un poco porque la gente siempre me hace preguntas acerca de ese detalle que nosotros pronunciamos en el credo. Así que el próximo mes, esa frase descendió a los infiernos que omití a propósito, lo hice deliberadamente, lo hice a propósito para despertar en ustedes porque no pronunció eso. Y también, por supuesto, entraremos un poco más de lleno en los textos que tienen que ver con la resurrección del Señor, los textos bíblicos y el catecismo de la Iglesia Católica acerca de la resurrección del Señor y de la ascensión de Jesucristo a la derecha del Padre. Que el Señor en su infinita bondad te bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.